Dice el salmista: ordena mis pasos con tu palabra. Escuche: y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Padre, en el nombre de Jesús bendice esta palabra. La ponemos en tus manos especialmente para que toques el corazón de aquellas personas que hoy vienen por primera vez a la iglesia. Los ponemos en tus manos, los bendecimos y nos gozamos porque hoy están en tu presencia y sabemos que hay algún propósito eterno para sus vidas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, habla esta mañana por amor de tu santo nombre. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dos cosas importantes menciona el salmista aquí. La primera está en el verso 133, cuando dice que si nuestra vida no es guiada por su palabra, entonces lo que va a suceder es que el pecado se va a enseñorear de nosotros, nos va a esclavizar, nos va a llevar a dolores profundos, a situaciones, hermano, en las que nadie imaginó, ¿verdad? Una vez abierta la puerta y uno entra a hacer cualquier actitud de desorden para su vida, como drogarse, el sexo, el alcohol y tantas cosas que el mundo nos ofrece. En el principio pareciera que es un juego, una diversión o algo, pero en el proceso dice que el pecado se va a enseñorear, o sea, lo va a esclavizar, va a ser como su amo y señor sobre su vida. Y dice, como consecuencia, dice el verso 136, oiga, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaron tu ley. Lo que está diciendo el salmista ahí al final, hermano, es que usted va a llorar terriblemente, se paga. Mire, yo sé que aquí hay gente sentada que cayó en el pecado, que fue arrastrado, yo fui uno de ellos, y lloramos, y por más que luchamos no salimos de eso, no se puede, necesitamos una intervención divina. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, porque aunque uno por su cuenta prometa, diga, quiera, ponga toda su fuerza de voluntad, se ilusione, haga tantas cosas por querer cambiar su vida, no va a poder. ¿Por qué? Porque el pecado es su señor. Tarde o temprano lo va a atrapar a episodios de paradas, episodios de seguir adelante, y entonces eso viene a afectar. Y como consecuencia del pecado, hoy por hoy, hermano, en el mundo se ha desencadenado mucha violencia y destrucción y muerte, como dice Génesis capítulo 6 verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. O sea, hermano, cuando miramos la esperanza afuera en el mundo, vemos que el designio del corazón de mucha gente es solo de hacer el mal. Es raro encontrar personas que le van a hacer el bien. Y es más, no pueden hacerle el bien porque están mal. O sea, no podemos esperar nada de nadie que no esté bien. Porque mire, si hasta aún estando a veces uno bien, usted no me dejará mentir, pagamos mal. Ahora imagínese que usted esté mal. ¿Qué se puede esperar? Y entonces el mundo entero se ha destruido. Imagínese hoy, por ejemplo, no hablaríamos de cientos de miles de personas que estén siendo destruidos, por ejemplo, por la droga en todo el mundo. No son cientos, son millones de personas, ¿verdad? En los Estados Unidos son millones de habitantes que hay ahí, y mire, casi todos se drogan.
Son toneladas de droga que llegan a ese país y son consumidas desde que son niños, jóvenes, adultos y hasta viejos va a encontrar usted drogándose en ese país. Pero no solo es ese país, todos los países están siendo marcados por esa destrucción. Entonces, solo hablándole de una situación, la drogadicción, que está haciendo mucho mal en el mundo, ahora imagínense los otros males que hay. Nos van a destruir. Por eso es que hoy por hoy no hay, hermano, esperanza, ¿verdad? Porque por lo general, cuando la gente no ha conocido los estatutos de Dios, los mandamientos, el camino que debe de seguir, entonces las personas pueden hacer dos cosas. Primero, caen por ignorancia y comienzan a pecar y a hacer cosas como que nada pasara, pero realmente se van enfrentando cada vez más adelante que el pecado es destructor y que descontrola sus vidas. El otro problema que se da es que muchas personas justificamos nuestras acciones. O sea, dice, todos fallamos, todos pecamos, todos adulteramos, todos fornicamos, todos hacemos cosas malas. Incluso algunos que tienen un poco de conocimiento de la Biblia dicen, y no David pecó, pues también Abraham pecó, todos pecaron. Sí, todos pecaron, pero les fue mal. Ese es el punto. Por eso dice en 1 Corintios 11:10, dice, y todas estas cosas les acontecieron a todos los hombres que están en la Biblia que fallaron, les acontecieron para que quede como un ejemplo para nosotros que vivimos los finales de los tiempos. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el error, por ejemplo, de David? No es para que yo también haga lo que él hizo, sino dice, me queda como un ejemplo para que no sufra, porque David dije que sufrió a través del pecado, que sufrió mucho porque fue una destrucción que usted lo sabe, lo leyó hace poco en el libro Bajo el Fuego, cuando estoy hablando de ladrón de sueños en ese libro, y usted se da cuenta de cómo David destruye muchas vidas por haber ido a adulterar. Ahora yo le pregunto hoy por hoy, en todo el mundo, o solo vayámonos aquí a Guatemala, aquí en Guatemala, ¿cuántas personas andan adulterando, fornicando y destruyendo sus hogares? Pareciera, mire, le voy a decir una cosa. Los pecados de carácter sexual, como lo es también la pornografía, son atractivos, son seductores y hasta cierto punto son agradables, porque el alma tiene sentimientos, tiene emociones, y entonces abraza esa situación, le cae bien. Lo que no saben, hermanos, son las consecuencias que trae el pecado, porque hay consecuencias físicas. Mucha gente muere por la droga, por el alcohol, por el sexo, porque han muerto de sida y cuánta enfermedad hay. O sea, vemos que hay consecuencias físicas, pero también hay consecuencias, hermano, emocionales. Como consecuencia de estar cayendo en el pecado, dice David, lloraba. Entonces, qué terrible, hermano, es tener una vida destruida y que uno ha destruido a otros, que uno es el mal de la casa. Mire, aquí habemos personas que en nuestros hogares, por ejemplo, tuvimos familiares que cayeron en el alcoholismo, por ejemplo, o en las drogas, y que fue duro en el seno de nuestro hogar. Por ejemplo, en el caso mío, yo no disfruté a mi padre, no conocí a mi padre, como se los he platicado y contado algunas veces, porque cuando yo tenía 2 años y medio, él se quitó la vida. Mire qué terrible, se quitó la vida a causa del alcoholismo que él tenía. Él, hermano, ya así todo ofuscado, saber qué le pasaría, ¿verdad? 33 años tenía mi papá, o sea, vivió la mitad de lo que yo estoy viviendo. Era un muchachón, imagínese, 33 años. Y entonces
fue llevado por esa misma situación y como consecuencia de eso, hermano, pues él se murió y se fue, ¿verdad? Ahí sí se cumple, y perdónenme que lo voy a decir porque era mi padre, pero ahí sí se cumple aquel adagio que dice, muerto el perro se acabó la rabia. Porque él se murió y murió su alcoholismo con él. Pero ahí sí, como dijéramos aquí en Guatemala, en Buen Chapín, pero los que nos quedamos bien fregados fuimos los hijos. ¿Qué hacía mi mamá con 21 años de edad? Con 3 patojos. ¿Qué hacía? Hermano, que se la llevara al río. Y eso hizo que hubiera mucha necesidad, mucha pobreza, mucha carencia, mucho dolor. Ay, hermano, mire, al final destruyó mi vida emocional y entonces como consecuencia, hermano, claro, ese niño, ese joven adulto que creció hasta los 28 años que yo conocí al Señor, fue una persona mala y perversa que hizo muchas cosas malas. Entonces, note usted que sí hay consecuencias. Y le estoy hablando de un solo pecado, pero son miles de pecados que nos rodean. Y por eso dice la Escritura, para eso vino el Señor, ¿verdad? Porque el ladrón vino para matar, robar y destruir. Destruir tu vida, destruir a tu familia, destruir a tus hijos. Pero dice la Escritura, pero yo he venido para dar vida. Y como dijéramos otra vez en Buen Chapín, ¿y qué vidaza? Porque hermano, no hay nada mejor que estar en los caminos de Dios. Y luego tiene consecuencias espirituales, ¿verdad? Porque como que generaciones completas se pierden. Porque fíjese pues, mi abuelo, el papá de mi papá también era alcohólico. Solo que él murió del corazón, pero el viejito chupaba también, yo lo conocí. Y luego mi papá, y como consecuencia de eso, después yo también fui alcohólico. Mire, 3 generaciones metidas en el alcoholismo, destruyendo su vida. Yo por poco no cuento el cuento, hermano, porque yo creo que yo le entré como que el alcohol se estaba perdiendo. Ya no había en Guatemala, ¿verdad? Como que había que acabarse toda la cervecería, hermano. Entonces hay una sed maldita que entra en esa situación y uno cada vez va siendo esclavo. Por eso dice el proceso del pecado. El pecado tiene un proceso que te lleva a la esclavitud. Santiago capítulo 1 verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido a luz, da el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, el pecado es atractivo. El pecado te seduce. Mire, no hay cosa más atractiva en la juventud que fumar y comenzar a tomar sus primeros tragos y ir a bailar, y todo se ve bonito, pero después, hermano, uno va metiéndose en eso, y ese es un principio, porque el alma es engañosa, y entonces lo que hace el pecado es que crea euforia y tentación. Luego dice que uno es atraído y seducido, y esto quiere decir que ya después uno quedó como atrapado, y como consecuencia de eso ya no se puede dejar. Le gusta, le atrae. No es fácil, hermano, salir de eso. Y cuando ya está uno atado, dice, cuando se produce el pecado, entonces estás atrapado. Es algo que no puedes dejar. Por más que quieres, por más que lloras, por más que haces lo que haces, no se puede, hermano. Mire, eso es como cuando los cazadores
de monos, unos monitos así chiquititos, que les gusta mucho las nueces a los monitos esos. Estos cazadores agarran unos cocos y abren un hoyito cabalito donde entra la mano del monito, ¿verdad? Entonces él viene y le ponen la nuez y llega a él y mete la mano y agarra la nuez y después está tratando de sacarla y no puede, por más que quiere. Y entonces viene el hombre que lo va a cazar y el mono patalea, brinca, grita, llora, revolotea, pero mire, ¿sabe por qué lo agarran? Porque no puede soltar la nuez. Tan fácil que era soltarla y salir huyendo, ¿eh? Pero como dijeran por ahí, por chuchón, ¿verdad? Está ahí bien agarrado, entonces ¿está qué? Atrapado. Y entonces lo capturan. Y ese es el problema. Mire, uno dice, ya no, pero de todos modos vuelve a caer, ya no, y vuelve a caer, se arrodilla, le ora a Dios, hace tantas cosas, hermano. Mire, yo por ese problema del alcoholismo, a mí no me llevaron donde los brujos, yo solito fui. Porque mire, en el fondo uno quiere salir, en el fondo uno quiere soltarse, hermano, es que se sufre. Mire, cuando esto ya paró la diversión y uno está atrapado en esa situación como el mono ese que uno ya no quiere, pero a todos modos vuelve a caer. Me recuerdo que ahí que llegué con la viejita esta, hermano, me dijeron, yo pregunté, me dijeron, vaya con doña Goya, no se me olvida el nombre de la señora, Goya. Y fui ahí, entré, hermano, y todo el asunto. Y mire, lo primero que hizo fue amarrarme una silla. Y amarrado agarró 7 montes. Y me pegó una zarandeada, hermano. Y ¿sabe qué era lo más terrible? No me daba en la espalda, en las manos, en el cuerpo o en el estómago, pues, para ver si salía el guaro, que me pegara aquí, ¿verdad? En la cara me daba, hermano. ¡Pah! ¡Pah! Salí colorado de ahí, hermano, bien chilqueado, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Esa medida yo la tomé en uno de los momentos casi finales de mi desesperación y del atrapamiento que tenía de ese pecado del alcoholismo, que fíjese, hermano, que en vez de soltarme, con más fuerzas me metí en el pecado. O sea, el que le abre la puerta al diablo será destruido. Y ese es el gran engaño que hay afuera. Que vaya allá con San Pascual Bailón, que vaya a pedirle, ¿cómo se llama ese del puro? ¿Cómo es que se llama? San Simón. A ver que bien que sabe, ¿verdad? Vaya con San Simón, ¿verdad? Y pídale y todo. Mire, hermano, ahí lo que va a hacer uno es enlodarse. Y cada vez se atrapa más. Mire, aunque usted no lo crea, porque a veces mire, yo tuve la bendición, hermano, bendito sea Dios, se lo cuento a usted que vino por primera vez. Yo tuve la bendición que Cristo me liberó y como consecuencia de eso después me casé aquí en la iglesia. Y nacieron mis hijas estando en Cristo. Entonces, ellas a mí nunca me han visto pecar. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque ni siquiera pecados de ira tengo, porque nunca me ha visto gritarle a su mamá, ni mucho menos quererle decir, cálmate pues o te calmo. No, eso nunca se ha visto en mi hogar. Vive Jehová que es cierto, hermano. Bendita misericordia de Dios que entró a mi casa. Pero ¿por qué le digo esto? Porque cuando yo a mis hijas les cuento de cómo yo sufrí en el alcoholismo, porque a los hijos hay que contarles para que no caigan, ¿verdad, hermano? Hay que sacar el testimonio y les cuento, no me creen. Me dicen, papá, yo no creo que vos hayas sido borrachito, yo no creo eso. Y cuando miran, leyeron el libro, cuando vos se los di, me dijeron, no hombre, pero si eres, porque mire, hermano, ya en Cristo uno es otra persona. Bendito sea su nombre y su gloria. Somos otras personas en Cristo Jesús.
Entonces usted no se imaginará eso, pero después de esa situación, hermano, yo tomé 9 meses. 9 meses sin parar un día. Fíjese, increíble, ¿verdad? Yo pensé que había roto récord, pero no, otra vez ministré otro borrachito, igual que como era yo. Y ese me dijo, tengo 2 años y medio de beber, me dijo. Sin parar un día. De verdad, le dije yo, puchica, este rompió récord, dije yo, ¿verdad? Así que no se preocupe. Además, y es el que le conté la vez pasada, que me citó aquel libro aquel pasaje de Eclesiastés, cuando dice, bebe y estás feliz con todo lo que tienes. Mire, ahí está en la Biblia, me dijo el borracho. Porque hasta para justificar el pecado uno se vuelve bíblico. 9 meses, hermano, yo sentía que me moría. Ahí. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Entonces hay 2 alternativas, o eres esclavo o eres libre. Por eso dice la palabra, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto no se trata, hermano, de brujos, no se trata de ir a Alcohólicos Anónimos ni Neuróticos Anónimos, porque no te aguantan con tu carácter, porque ahora de todo es anónimo, ¿verdad? Sino que esto se trata de abrirle tu corazón a Cristo y que Cristo entre y entonces transforme tu naturaleza. Por eso David en el Salmo 119, 133 le dijo, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. David le pide al Señor que le ordene, porque hermano, el pecado se va a enseñorear. El pecado nos lleva a desobediencia, a rebelión, a esclavitud, destruye, hermano, y daña a muchos. Y lo tremendo de esto, hermano, es que, como dice el proverbista en el capítulo 23, verso 7 en Proverbios, porque tal es su pensamiento, así es su corazón, tal es él o ella. O sea que la vida que tomemos, el rumbo que agarremos y la rienda suelta que le demos a ese tipo de pecado, va a marcar quién eres tú. O sea, ¿a quién le dicen ladrón? A alguien que roba. ¿Por qué hasta los bolitos, verdad? Cuando los papás dicen, no te salgas a la calle que ahí viene el borracho y te va a llevar. Hasta para asustar niños sirve una mano. Ya está uno tildado, señalado. Entonces, el pecado nos esclaviza. Porque en la concupiscencia del ser humano está eso. No solo los que estuvimos fuera de Cristo, sino estando en Cristo, tenemos que seguir la batalla, hermano, contra el pecado. Tenemos que tratar de no volver, porque el enemigo no suelta, él trata de volverte a agarrar. Y entonces, aparte de eso, es engañoso, ¿verdad? Porque uno dice, todos lo hacen. Satanás te dice, no te preocupes, todo el mundo lo hace. Dios no te va a hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Te estás dando tu lugar, te estás dando lo que tú necesitas. O dices, todos mienten, nadie es perfecto. Y así caemos en los engaños del diablo. Pero es que no estamos hablando de otros, estamos hablando de ti. ¿Me comprendes? Estamos hablando de la situación que estás pasando, de la situación que te va a destruir. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7 y verso 17, dice, mire qué tremendo esto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí está esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que este mal está en mí. O sea, aunque usted quiera hacer el bien, ¿por qué no puede? Porque el mal está en usted, está atrapado. Dice, yo entiendo que lo que estoy haciendo, dice Pablo, no es bueno.
que estoy dañando a mi familia, que estoy dañando a mis hijos, que estoy dañando mi propia vida. Yo sé que no lo debo de hacer. ¿Cuántos alguna vez juraron que no iban a hacer algo y lo volvieron a hacer? No una vez, muchas veces. Seamos honestos. Ya no, dice uno, hasta se arrodillaba. Yo me le arrodillaba a mi mamá, porque yo era soltero en ese tiempo. Me le arrodillaba, vivía con ella y le decía: mamita linda, mira, te lo juro que ya mañana ando borracho otra vez, ¿verdad? Porque al otro día, ni siquiera, hermano, tardaba uno un mes. Solito caía uno. Entonces, hermano, en cualquier momento, y ¿sabe cuál es el engaño más grande? Que uno piensa que va a poder dejar de hacer las cosas. Que uno piensa que va a salir fácil de esa situación. Y algunos salen. Escuche lo que estoy diciendo, algunos salen. Muchos están allá en la 23 calle. Y otros pues están muy lejos, ahí está el Caracol. Ahí están muertos. Se murieron, no salieron. Ahí se quedaron, ahí se destruyó su vida. Mire, si usted estuvo en vicios, si usted estuvo atrapado en algo, si usted estuvo atrapado en las pandillas o en cosas así y logró salir, mire, de verdad, bendito sea el nombre de Dios, porque fue por su misericordia. Porque de 100 tal vez uno es liberado. Y por eso le digo: Señor, gracias, 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 porque de muchos que eran, tú me liberaste. Porque mire, llega una situación, como lo dice Pablo en Romanos 7:23, dice: pero que veo que otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en donde, en mis miembros, está dentro de mí. Y mire qué exclamación esa más terrible, porque dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? O sea, la culminación de la destrucción de nuestra vida, la gran pregunta es: ¿cómo termina? En una vida de miseria. Imagínense, volviendo al punto de mi testimonio que le he estado contando algunas veces. Después de que mi papá murió, nosotros sufrimos mucha pobreza, hambre. Pero fíjese, hermano, que yo muchas veces, por eso yo le iba a reclamar a él, a la tumba. Porque si él hubiera vivido, nosotros hubiéramos estado bien. Él era uno de los mejores químicos farmacéuticos. Trabajaba en los diferentes hospitales, se peleaban por él, era una persona brillante. Aparte de eso, dice que era una persona muy generosa, muy amable, muy amorosa. O sea, yo investigué de mi papá, porque pues hay que investigar también, que aparte que me ha heredado el alcoholismo, también hay que ver qué cosas buenas me dejó, ¿verdad? Y entonces investigué de él y era una persona muy noble. Hasta mi tía que ya se murió le decía a mi mamá: es que vos te metiste de por medio. Yo quería a Napoleón, porque así se llamaba mi papá. Vaya que no me pusieron Napoleón, ¿verdad, hermano? Así se llamaba. Yo lo quería a él, dice, era un partidazo. Y así habían muchos partidazos. Pero hermano, cuando estás atrapado en los vicios, cuando estás atrapado en mala vida, tú no eres ni partidazo para nadie, ni siquiera para ti mismo. Gracias, hermano. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque caemos a una vida miserable, una vida terrible. Y esas consecuencias de la esclavitud del pecado, cuando uno comenzó, uno decía: yo lo estoy haciendo porque estoy disfrutando mi vida, estoy disfrutando mi juventud. Nadie se preocupe por mí, es mi dinero, ¿qué? Vaya. Porque uno está metido en eso. Y quiero decirles, es el gran engaño de Satanás.
y verdaderamente el mal no está afuera, sino está en uno. ¿Ah? Y cuando nos damos cuenta, nos estamos destruyendo, estamos hiriendo a las personas que más amamos. Pero lo más terrible es que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Y hermano, cuántas vidas brillantes, volviendo con mi papá, 33 años. Un hombre brillante, buena gente. Pero lastimosamente el vicio lo mató. ¿Y sabe qué es lo más terrible de esto? Lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí hay 9, le llamaban en aquel entonces 9 pecados capitales, pero ahora hay más de 40, hermano, pecados capitales. Entre ellos está la droga, las perversiones sexuales, que son muchas más. Pero la consecuencia de esto, hermano, lo triste de esto, hermanos, es que no solo qué bueno que uno se murió y ahí terminó el asunto. Hay dos consecuencias. Una, si tú eres cabeza de hogar, ¿cómo se va a quedar tu familia? Desprotegida, abandonada, a merced de lo que la vida les pueda dar. Eso es duro para usted como hombre. Le estoy hablando a usted que es hombre. Es duro dejar a una familia desprotegida. Porque no solo la mujer que se enamoró de nosotros y se ilusionó para tener una buena vida, vivió mala vida con uno y al final todavía la dejamos desprotegida. Y la segunda cosa importante, dice, no heredarán el reino de Dios. Y entonces la consecuencia espiritual, hermano, es que pues, mire, yo hablando honestamente no tengo así en mi corazón decir, bueno, cuando yo me muera voy a ir a ver a mi papá al cielo. Porque yo sé que los que no entraron en Cristo se van al infierno. Y los que están en Cristo son los que van al cielo. O sea que no tengo esperanza de irlo a ver. ¿Me está comprendiendo? La situación es dura. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esa esclavitud? 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Entonces lo primero que te tienes que llevar esta mañana, porque no viniste por casualidad aquí a la iglesia a oír este mensaje, lo primero que te vas a llevar esta mañana es que en la vida todo tiene consecuencias, buenas o malas. Segundo es que aquella persona que inicia una vida desordenada debe de entender que va a ser ya no esclavo de Cristo, sino esclavo del pecado y por lo tanto esclavo del diablo. Y entonces eso será destructivo para tu vida. El tercer lugar es de que ¿hasta dónde te va a tolerar el pecado? Si no ordenas tus pasos con la palabra, porque la única situación que puede enfrentar nuestras vidas es su bendita palabra. Fíjese que mientras yo anduve en la cuestión del alcoholismo, me recuerdo que fui a Alcohólicos Anónimos y ahí me enseñaron que yo era un pobrecito enfermo alcohólico. Pero cuando yo ya vine a Cristo y reconocí la palabra, aquí me enseñaron que el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. La droga es un pecado, todo es pecado.
Y que entonces no hay tal terapia. Lo que necesitamos, hermano, es que Cristo entre en tu corazón y que por el poder de la palabra tu vida sea reordenada. No por tus fuerzas, es con la fuerza del Señor. Y reconocer, como dice el verso 20 de 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque somos hechura de Dios para alabarlo y glorificarlo a Él. Y lo que tenemos que hacer, hermano, es vivir la palabra. El salmista David, ¿cómo salió del asunto? Ya no se justificó, ya no dijo tengo derecho a vivir, ya no dijo lo voy a hacer por un tiempo. No, en el Salmo 51 verso 1, oiga lo que dijo David. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y esto me gusta, porque yo reconozco, ahí está el punto, mire, reconocer que estás mal. Porque yo reconozco mis rebeliones y que el pecado está delante de mí. ¿Y sabe qué significa delante de mí? Está aquí, mire, pues, como una obsesión, como una atadura, como algo que no podés soltar. El pecado está delante de mí y dice: contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro juicio. Pero lo que me gusta es cuando dice David: yo reconozco mi pecado. El primer paso, hermano, para ser libre de la esclavitud del pecado es reconociendo. Si tú no lo reconoces, si tú dices: no, es que yo no tengo necesidad de eso, no, es que te estás engañando. Incluso hay gente que dice: yo no tengo necesidad de Dios, y asevera todo lo contrario, porque no está reconociendo, quiere justificar su mala vida. El segundo paso lo dice Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué lindo, porque es bien clara la escritura, ¿va? Si usted dice que no tiene, es mentiroso, se está engañando. Pero si usted reconoce, dice que Él es fiel y justo y lo limpia. Yo le contaba lo de la bruja y mire, cuánta cosa yo no hice, hermano, por dejar de beber. ¿Cuánto no hice? Y le estoy hablando cuando ya la carga era dura, cuando ya me quedaba tirado en la calle, cuando ya no bebía en lugares así bonitos donde le dicen a uno: ¿con qué quiere su traguito? ¿Con jugo de tomate, con limoncito, con jugo de naranja, y puchica, ya no hay ni qué ofrecerle a uno, ¿verdad? Sino que me tocó tomarlo en la calle, con una palomía de charamilero. ¿Sí como lo hay? Ahí parado a las 5 de la mañana esperando que abrieran la puerta roja. Y ni bien yo aparecía, eso me gustaba también, ni bien aparecía, comenzaban todos los bolitos: ahí viene el LIC, el licenciado. A ellos ya les había contado que yo era psicólogo. Imagínense, hermano, psicólogo, y ni yo mismo me podía tratar. Nada más loco que una cabra, ¿va? Pero era estudiante de la conducta humana. Y ahí, y abrían, hermano, y que tu traguito con agüita, del octavo a la boca. Tuc, 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 tuc. Mire, le cuento, ya no se siente sabor. Tiene uno tan dormido, ya no la boca, sino el hocico, hermano, que uno es bien coche.
tiene dormido eso. Ya no siente uno, tuc, 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 tuc. Otro, tuc, 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 tuc. Otro, tuc, 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 tuc. Y al ratito está uno ahí tirado. Y cuando se levanta uno basculeado, sin reloj, sin cartera. Mire, vaya que yo cuando iba a mi pueblo, porque mire, el pecador todo lo planea, hombre. Yo cuando iba a mi pueblo, estaba 7 días ahí y sacaba 7 cédulas. ¿Ves? Porque las perdía como usted no tiene ni idea. Y ahí se las daban a uno, como había conecte, va con los cuates. Entonces hasta ahí se llega, hablando físicamente del dolor que esto te puede caer. Pero el punto que le quiero contar es este. No, mire, yo se los confieso con todo mi corazón, no podía dejar el pecado, era esclavo, luché no una vez ni 10 veces, más de 1000 veces. Luché. Hasta me dijeron algunas oportunidades, tal vez si te enamoras cambias a buscar novia, pues peor me iban. Entonces no podía. Pero ese día glorioso, hermano, que yo iba pasando frente a una iglesia y estaba la iglesia aplaudiendo, hermano. Y entonces yo pasé enfrente y iba a ir a ver a mi novia en ese entonces, mi esposa. Y me quedé parado viendo a los de la iglesia. Antes pasaba pateándoles la puerta, maltratándolos, tortilleros, hipócritas. Pasaba yo en bolo ahí frente. Pero ese día me quedé viéndolos así. ¿Y sabe cuál fue mi pensamiento? Por eso me gusta el texto de Pablo cuando dice miserable de mí. Porque cuando yo vi a la gente alegre aplaudiendo y cantando, dije, qué felices son. Y luego pensé, en cambio yo, qué vida más desgraciada la que estoy llevando. Así fue mi pensamiento. Qué vida más desgraciada la que estoy viviendo. Y me fui. Entonces cuando llegué, le dije a Libertad, vamos a la iglesia. Y se me quedó viendo ella asustada porque el diablo le estaba diciendo, vamos a la iglesia. Porque ella era evangélica y yo no. Y nunca le hablaba de Dios, olvidé, yo le hablaba de otras cosas, ¿verdad? Y entonces le dije, vamos. De veras, me dijo, sí, le voy a pedir permiso a mi mamá y entró. Y salió y me dijo, no, mi mamá dice que no. Y mire cómo es el diablo, porque un día le invité a ir a bailar y ahí sí le dieron permiso. Vamos al cine y le daban permiso. Vamos a cualquier lado, le daban permiso. Y ese día la quería llevar a la iglesia y mi suegra salió. No, le dijo. Entonces le dije, bueno, quedémonos aquí platicando. Al ratito abrió la puerta a mi suegra y dice, vayan pues, porque vienen rápido. Y agarro, hermano, para la iglesia y entramos. Mire, estaba cantando un viejito sin dientes. De aquellos himnos de antes que bien bonitos, pero yo no le entendía nada, hermano. Cantando ahí. Y mire, yo solo me senté y me comenzó a temblar todo. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Todo me comenzó a temblar porque yo estaba atascado de demonios, hermano. ¿Cómo la bruja iba a sacar demonios? Me metió más. ¿Me está comprendiendo? Y entonces, hermano, me comencé a sentir desesperado. Y a decirle iba a Libertad, mira, vayámonos, porque me entró una ansiedad, una tembladera, una cosa, pero horrible. Ahí.
Por eso alguien que vino hoy dice, no, qué vergüenza, que no, que... Y uno se siente así como que, o cuando uno hace el llamado, alguien quiere recibir a Cristo en su corazón y uno se pone, no, que otro día, que tal vez, que no sé qué. Y comenzó, eso me pasó a mí ahí, pero en otra manera, porque yo quería salir corriendo, hermano, pero mire qué bendición, porque era un lunes de culto, de oración. Y terminó de cantar el viejito, dice mi pastor, y de ese entonces dice, hermano Otto, le dice al de la puerta, cierre la puerta, que vamos a orar. Ay, Dios mío, dije, me quedé cerrado. Hagan grupos de 4. Y nos juntamos, hicimos los grupos de 4. Y mire, fue tan real mi conversión que no se me olvida el nombre del hermano que me ministró a mí ahí. El hermano Rodolfo Mayén llegó y se paró. Y dijo a un joven ahí, ¿por qué quieres que ore? Por mi vida espiritual. Así como son los para todos, por mi vida espiritual. ¿Y por vos? Para que Dios me use más. Puchica, dije yo. Y por usted, me dijo a mí. Ay, hermano. Por mí ya no sé ni por qué puede comenzar a orar. Yo estoy tan mal, le dije. Estoy tan mal que yo no creo que ni Dios, oiga, nunca se me olvida, yo no creo que ni Dios me perdone. Estás equivocado, Patojo. Me dijo, estaba joven, 28 años. Estás equivocado, Patojo. Para eso murió Cristo. Y me agarra ahí, hermano. Y me dijo este verso, si confesamos, porque era un hermano lleno del Espíritu Santo, metido en una iglesia presbiteriana esa noche, Dios me atendió especialmente ese día. Porque me agarró y me dijo, Él vino para que tú confieses tus pecados y te arrepientas en el nombre. Y así me comenzó a hablar, y cuando Él me comenzó a hablar, yo estaba tirado en el suelo. Diciendo lo que David dice en el Salmo 51, yo reconozco, Señor, yo reconozco mis pecados. Pero mira, hermano, nada que así que, no, llorando. Y mire, fue tan maravillosa mi vida que todavía al final le dije, Señor, y quiero que perdones aquel montón de pecados que no me acuerdo ahorita. Pero sé que tú los conoces y tu poder, imagínese, hermano, así terminé mi oración, y tu poder me va a limpiar. Y yo te recibo hoy como mi único Salvador. Mire, yo no necesité, hermano, de verdad se lo digo, que alguien me dijera, repita esto, yo lo hice ahí, lloré. Pero lo que le quiero contar es que cuando me levanté de ahí yo flotaba. Se me habían ido las cargas. Se me habían ido tantas cosas, pero ¿y sabe qué? Por lo que tanto yo luchaba, por lo que tanto yo lloraba, por lo que tanto yo sufría, que era el alcoholismo, nunca más volví a tener sed alcohólica. Nunca más, hasta el día de hoy han pasado 33 años. Para la gloria de Dios, nunca más. Y dice, ya para terminar, Romanos 10, dice el verso 9, por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Pero no solo eres salvo, eres libre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pongámonos de pie. En esta mañana tenemos 2 alternativas, usted que ha venido por primera vez. Y yo oro al Señor que si tú estás padeciendo de algo, estás atrapado en algo, estás sufriendo en algo, no dejes que el enemigo te deje en esa silla. No te quedes atado ahí, esclavizado en esa silla. Porque si te rindes al pecado y te esclavizas, estás dispuesto a sufrir las consecuencias.
que destruirán tu vida y la vida de los tuyos. Y lo más terrible es que tu alma termine en el infierno. Y la segunda, eso te sometes al Señor como esclavo de Él, cuyos resultados serán gozo, paz y vida. Te dará dominio propio para vencer esa tentación del diablo y te garantizo que tendrás una vida en abundancia. La gran pregunta esta mañana es: ¿cuál será tu decisión? Ahí donde estás, puesto de pie, tú puedes hacer esta oración conmigo y decir: Señor Jesús, dile ahí donde estás, yo reconozco que he hecho lo malo. Yo reconozco que te he fallado, Señor. Pero tú eres el Dios de mi salvación. Solo con reconocer y con confesar. Y que le puedas decir esta mañana: abro mi corazón y entra en él. Ven, Padre mío, ven y regálame la vida eterna. Entra en mí, díselo. Ahí, tocado por el poder del Espíritu. Obra, Espíritu Santo, sobre mis hermanos. Y si tú has hecho esa oración tan corta, yo te invito a que vengas aquí al altar. Ese día yo caí de rodillas y tú tienes esa oportunidad este día. Tú puedes decir: ya basta, yo me rindo al Señor. Si has conocido de Él, es un día de reconciliarte con tu Dios. Y si no has conocido, este es un día, hermano, para que tengas un encuentro. Yo te invito a que vengas esta mañana a rendirte delante de tu Dios. Que Él es grande, Él es perdonador, y yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Tú que has hecho esa oración, tú que necesitas realmente rendirte ante Dios. Este es un momento de valientes, este es un momento de grandes decisiones. Este es un momento, mire qué lindo, un niño entendió el mensaje. Era un niño pasó. Yo te invito a que vengas esta mañana delante de Dios. Que no te quedes en tu lugar. Uno puede decir mañana o uno puede decir otro día, pero te digo, no hay un mañana, no hay otro día, hoy. Por eso dice en Isaías: si oyeres hoy la voz de Dios. Él te dice: aunque tus pecados sean como el rojo carmesí, Él te dice que aunque las cosas sean difíciles para ti, hoy es tu día. Yo te garantizo que tú no viniste esta mañana por casualidad.